bueno, hermanos, qué bueno. Hoy día nos reunimos para conmemorar lo que el Señor nos mandó. Hoy día tenemos la oportunidad de hacer comunión unos con otros. Y vamos a continuar también, hermanos, con el estudio de Santiago. Ya casi estamos terminando la carta de Santiago y la verdad que ha sido de bastantes desafíos, de bastantes jalones de orejas también. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ubicarnos en Santiago 5, del 13 al 15. Santiago 5, del 13 al 15. Ahí lo tenemos, hermanos, también. La palabra de Dios nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor bendito, en esta mañana te damos muchísimas gracias, Señor, por todo lo que nos das día a día. Gracias, Padre, por tu palabra, que es la que nos enseña, nos instruye y nos guía día a día. Ayúdanos, Señor, a poder entender el mensaje de hoy día. Danos, Padre, el entendimiento y sobre todo, Señor, ayúdanos a poder ponerlo en práctica. La oración, Señor, que es el instrumento, la herramienta para nosotros comunicarnos contigo, muchas veces ha sido dejada de lado o ha sido postergada. Ayúdanos, Señor, en este mensaje del día de hoy a tomarle nuevamente la importancia que necesita. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Para comenzar, hermanos, el día de hoy preguntémonos, Vicky, ¿qué tan importante es la oración para cada uno de nosotros? No respondamos la pregunta, ¿qué tan importante es la oración según la Biblia? No, sino para cada uno de nosotros, ¿qué tan importante es? Porque sabemos que es importante la oración, pero vamos a ir viendo conforme avancemos en el estudio del día de hoy que no le estamos dando la debida importancia. Para empezar, vamos a ver un ejemplo de un personaje bíblico que nunca dejó de orar. Él siempre oraba y dice que se encerraba en su habitación, abría las ventanas y oraba 3 veces al día. Estoy hablando de Daniel. Daniel, si es que me pueden acompañar en el capítulo 6, Daniel siempre oraba en todo momento. Y cuando fue designado como gobernador por el rey Darío, junto con otros también, los otros gobernadores le tenían envidia porque veían toda la sabiduría que él tenía y porque el rey lo escuchaba siempre, el rey Darío. Entonces fue cuando los otros gobernadores confabularon contra él e hicieron que el rey firmara un edicto en el que todos debían adorar solo al rey Darío como a un dios. Y Daniel no hizo caso. Vamos a ver en el versículo 10 del capítulo 6, que nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas
de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Cuando fue descubierto, fue denunciado y por ley tuvieron que meterlo a la cueva de los leones. Y en la cueva de los leones fue encerrado toda la noche. El rey Darío dice que estaba preocupado y al siguiente día fue a llamarle y llamó a Daniel y Daniel le contestó y salió sin ningún rasguño. Esto fue motivo para que el rey Darío agarre a los otros gobernantes y los meta a la cueva de los leones y los mató. Y además de eso, vemos en el versículo 26 cómo el rey Darío reivindica el nombre de Dios y dice en el versículo 26: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará eternamente. Y esto se dio, hermanos, porque Daniel nunca desobedeció el mandato de Dios de orar. Él oraba siempre. Es por eso que el rey Darío se rindió ante los pies de Dios. Vamos viendo cómo en Santiago, en estos últimos ya versículos de la carta, le da importancia a la oración, le da la importancia que nosotros también deberíamos darle. Y recordemos también en el capítulo 1, en el versículo 5, que nos dice que pidamos sabiduría a Dios, y en el versículo 6 nos dice que pidamos con fe, no dudando. Y pedir ahí significa que oremos. Santiago nos manda que debemos orar en cualquier situación de nuestra vida. Vamos a ver en el versículo 13, en la primera parte dice: en la aflicción, orar. Nos dice: ¿está alguno de ustedes afligido? Ore a Dios. Y nos volvemos a preguntar, hermanos, ¿cuál es nuestra primera reacción cuando estamos afligidos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos en problemas, en dificultades? La preocupación es lo primero, ¿no? Pero también hay hermanos, algunos hermanos que se desaniman. Hay otros que se quejan. Y otros, en el peor de los casos, se alejan de Dios cuando hay dificultades. Nosotros, mejor que nadie, hermanos, sabemos todas las dificultades a las que estamos expuestos y todas estas pruebas a las que estamos sometidos día a día. Y parece que cuando más nos acercamos a Dios, más pruebas vienen y más dificultades. Aparentemente es así. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en ese momento? Nos dice claramente Santiago que debemos orar. Hay que recordar, hermanos, que la vida es como una carrera. En Hebreos 12:1 nos dice que corramos la carrera con paciencia. Es como una carrera con muchas dificultades y siempre va a haber dificultades. Siempre va a haber trabas y es por ello que nosotros lo que primero tenemos que hacer es orar en todo momento. Y nuestra oración no debe ser para que terminen las pruebas, sino nuestra oración debería ser para encontrar fortaleza, para ser fortalecidos en tiempos de aflicción. Vemos ahí en Nahum 1:7, nos dice: bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él
se refugian. ¿Por qué he puesto este versículo ahí? Porque hay muchas veces en que nosotros podemos decir, y lo he escuchado, que Dios no oye nuestras oraciones. No sé si algunos lo han escuchado. Dios no oye nuestras oraciones, cuando es completamente falso. Dios oye nuestras oraciones. Él siempre va a oír nuestras oraciones, porque somos sus hijos. Recordemos que nosotros ya hemos sido adoptados como sus hijos. Es por eso que Dios oye nuestras oraciones. En Jeremías 29:12 dice: ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo les escucharé. Ahí vemos cómo es que Dios siempre oye nuestras oraciones. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Y en primera de Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahí he puesto algunas preguntas, hermanos. ¿Qué es lo primero que hago cuando estoy afligido? Nuevamente la pregunta salta ahí. Otra pregunta dice: ¿cuántas veces el Señor me ha dado lo que le he pedido? Importante, hermanos, porque muchas veces el Señor nos ha dado lo que le hemos pedido. Pero también, ¿cuánto tiempo esperé para que el Señor me dé lo que le pedí? A veces fue de inmediato, a veces demoró un poquito, y a veces hasta ahora no lo recibimos, y ya vamos pidiéndolo como 3 años. Y es ahí cuando debemos acordarnos de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de personas o personajes bíblicos que esperaron mucho tiempo a una promesa de Dios? ¿Se acuerdan de alguno? Claro, Abraham. ¿Cuántos años esperó para que le sea cumplida su descendencia con Sara? Pero muchos años. ¿Cuántas veces el Señor no ha respondido a mis súplicas? Muchas veces, en mi caso. Yo creo que en el caso de algunos de ustedes, hermanos, también. Y todo ha sido diferente. Pero después vamos a ver que esas súplicas sí fueron respondidas o van a ser respondidas, solo que no de la forma en que nosotros queremos o como nosotros lo pensamos o lo imaginamos. Y la última pregunta, hermanos: ¿cuántas veces el Señor me ha dado más de lo que le pedí? En mi caso, muchísimas veces. Yo pedí uno y se me fueron dados 10 veces más. Yo sé, hermanos, que en el caso de ustedes también. Por eso que en Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis angustiados, antes bien, por toda oración y la súplica, en todo sean conocidos ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y eso nos lleva a la siguiente parte. Nos dice la siguiente parte: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Hermano, pero yo cuando canto, las lunas se rompen. No importa, hermanos, igual, si te gusta alabar a Dios, canta alabanzas. Si el hermano del costado te dice: ¿sabes silbar, hermano? Sí, sí sé silbar, mejor silba. No, canta alabanzas, hermano. ¿Por qué? Es un mandato. Cantar alabanzas es expresar desde el fondo de nuestro corazón el agradecimiento hacia Dios. Y el agradecimiento hacia Dios que nosotros le hagamos tiene que exteriorizarse. Porque podemos decir: yo estoy muy agradecido con Dios. Oh, sí, sí estás agradecido con Dios, pero ¿lo demuestras? ¿Y qué haces cuando tú estás agradecido con Dios? Cuando te pasa algo muy bueno, ¿qué es lo primero que haces?
Dices, gracias Dios mío, te inclinas y te arrodillas ante Él. O te vas y celebras con tus familiares, con tus hijos, con tu esposa, que no está mal, ¿no? Pero lo primero que debemos hacer es agradecer a Dios. El Salmo 34, del 1 al 4 nos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me respondió, me libró de todos mis temores. El salmista aquí nos indica cómo es que en su agradecimiento todas las cosas que hace, para agradecer a Dios con alabanzas. En Isaías 25:1 nos dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. En Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantar alabanzas a Dios también es una oración. Y algunos nos dicen que es la oración más noble de todas. Cantábamos ahora antes de empezar el mensaje, amo al Señor porque escuchó mi voz. Qué bonitas alabanzas, qué bonito poder expresar este amor que tenemos por Dios y el agradecimiento que le tenemos hacia Él. Pero aquí viene un problemita. Cuando nosotros no agradecemos a Dios, cuando nosotros no tenemos un corazón agradecido para con Él, cuando tenemos cosas buenas o nos suceden cosas buenas, es cuando el Señor se da cuenta de que nuestro corazón es así, y por eso que muchas veces nos envía tribulaciones y pruebas, porque es ahí cuando nosotros recién nos acercamos a Dios. Porque a veces lo tratamos a Dios como nuestras llaves, solamente lo buscamos cuando lo necesitamos. O como en el carro, por ejemplo, como a una llanta de repuesto. Si no lo necesitamos, si no se nos baja una llanta, ni siquiera nos damos cuenta si está ahí o no. Y a veces lo tratamos así. Es por eso que el Señor tal vez nos envía tribulaciones, nos envía aflicciones, para nosotros estar más cerca de Él. Hay que tener bastante cuidado, hermanos, con eso. También nos dice Santiago, en las enfermedades también tenemos que orar. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos enfermos? Sí, ir al médico, claro. No es nada malo ir al médico. Hay que ir al médico porque Dios puso a los médicos aquí para que ellos ayuden en nuestra sanación. Pero también nos dice que llamemos a los ancianos. A Dios gracias, en la iglesia tenemos 3 ancianos. 3 ancianos cuya tarea de ellos es velar por nosotros. Ellos son los encargados de pastorear a la iglesia. Y una de esas tareas es visitar a los enfermos. Pero hay muchas veces en que algún hermano se enfermó y nadie nos enteramos. Ni siquiera los ancianos.
¿Estamos cumpliendo con el mandato de Dios? No, no estamos cumpliendo con el mandato de Dios. Vamos a ver más adelante que también esta enfermedad de la que habla Santiago también puede ser una enfermedad espiritual, un problema espiritual. ¿Qué debemos hacer? Llamar a los ancianos. En Hechos 20:28 nos dice, Pablo al dirigirse a los ancianos de Efeso, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Este es un mandato del Señor a los ancianos para que velen por cada uno de los miembros de la iglesia. Y nosotros tenemos la obligación de llamar a los ancianos. Nos dice, Santiago exactamente nos dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Pero también dice, ungiéndolo con aceite. Este tema de la unción con aceite a veces se ha convertido en un poco controversial. ¿Por qué? Porque hay algunos que distorsionan la palabra y le dan al aceite el poder de sanación, cuando no es así. El aceite en sí no sana. El aceite solo es un símbolo. Y vemos ahí cómo el aceite es usado como medicina. Por ejemplo, en Marcos 6:13, si lo buscan ahí en su Biblia, cuando el Señor envía a sus discípulos de dos en dos, dice que en el versículo 13 nos dice que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces vemos cómo el aceite es usado de dos formas aquí. Uno es para sanación. En aquel tiempo no habían tantas pomadas, cremas, no habían pastillas, no había tanta medicina como ahora. Y usaban estos aceites especiales como ungüento. Entonces, esa puede ser una de las formas. Y lo otro, el aceite también se usaba como unción. Recordemos que hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento en lo que para nombrar un sacerdote o nombrar un rey usaban el aceite. Cuando hacían sacrificios rituales también usaban aceite. Hasta para el diezmo usaban aceite. Y esa era una costumbre. ¿Pero qué es el aceite? El aceite es un símbolo nada más. Es un símbolo de la presencia de Dios y símbolo de la aprobación de Dios. El aceite por sí mismo no tiene poder de sanación. El aceite es solo un símbolo. Es importante recalcar esto, hermanos, porque hay algunas iglesias en las que van a visitar a los enfermos haciendo caso de este mandato, pero también llevan su aceite y los ungen. Y los ungen con aceite y prometen la sanación. Cuando la sanación no depende de eso, ya lo vamos a ver más adelante. Recordemos también, hermanos, que en ese tiempo, como no había muchas medicinas, usaban hasta el vino para medicina. En 1 de Timoteo 5:22 le dice Pablo a Timoteo que ya no beba agua, sino que use un poco de vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Recordemos que Santiago fue escrito más o menos casi 20 años antes de la primera carta de Timoteo. Y Pablo ya tenía conocimiento de esta carta. Entonces, ¿por qué Pablo no le dijo que los ancianos vayan, oren por ti y te unjan con aceite?
Porque Pablo entendía que estos son solamente simbolismos, el uso del aceite. Y el poder de la sanación no está en el aceite, sino en la voluntad de Dios. Vamos a ver la siguiente parte que nos dice: la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo, dice. ¿Qué es la oración de fe? Veamos en Mateo 17:20. Mateo 17:20 nos dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de allá, y pasará, y nada será imposible. Ahora les digo, hermanos, si nosotros oramos con fe y pedimos a Dios con fe por una sanidad y no se nos cumple, ¿quiere decir que no tenemos la fe suficiente? En algunas iglesias ha pasado eso. Te prometen la sanidad, prometen que toda persona enferma que llegue ahí se va a sanar por la fe. ¿Y qué pasa cuando no se sana? Le echan la culpa al enfermo, le dicen: es que tú no has tenido la fe suficiente. Pero como ya le cobraron, tenían que buscar algún pretexto. Por eso, hermanos, vemos ahora que nosotros no podemos controlar a Dios por medio de la oración. Es un mandato orar y podemos pedir sanación, pero si nosotros pensamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón que si oramos por una enfermedad nos vamos a sanar por la fe nada más, estamos equivocados, porque nosotros no podemos controlar a Dios por medio de la oración. Y eso es justamente porque en Juan 14:13, el Señor Jesús nos dice: y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, si nosotros pedimos algo que no va a ser para la gloria de Dios, no nos va a ser dado. Porque ahí nos dice en Juan 14:13 claramente que todo lo que nosotros le pidiéramos a Dios, Él lo va a conceder, pero para la gloria de Él mismo, para su gloria. Y si no está sometido a la gloria de Dios, no va a ser dado. La oración de fe no somete la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no puede ser quebrantada por nuestras oraciones de fe. Hay muchos hermanos actualmente que padecen enfermedades. Y hay algunos hermanos que ya no están con nosotros a causa de las enfermedades. Por eso justamente nosotros vemos que la vida del cristiano es una lucha diaria. Pero para eso tenemos la oración. Si nosotros no oramos, vamos a estar solos en esa lucha. ¿Cuántos hermanos hemos orado día a día por su sanidad y no ha sido así? No se han podido sanar. ¿Por qué creemos? Es por la voluntad de Dios. Es porque esto estaba designado ya. Y es porque tal vez que no se sanen era para la gloria de Dios, o es para la gloria de Dios. Como que también hay hermanos que se han sanado de enfermedades graves. Hace poquito, nomás la semana pasada, nos visitaba una hermana que ha salido del cáncer. Y hay muchos otros casos de enfermedades sanadas. Pero todo es por la voluntad de Dios.
y sobre todo para la gloria de Dios. Y algunas veces también, hermanos, las enfermedades son producto del pecado. Por eso que nos dice ahí en la última parte del versículo 15, nos dice: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿A qué nos referimos con esto? ¿El pecado nos puede enfermar? Sí, nos puede enfermar. ¿Por causa del pecado podemos adquirir enfermedades? Sí. ¿Por la desobediencia nuestra podemos caer en enfermedades graves? Sí podemos, hermanos. Por eso que nos dice que algunas enfermedades son producto del pecado. No todas, ¿ah? Porque recordemos que hay enfermedades que han sido también para la gloria de Dios. O recordemos a Job, que padeció una serie de enfermedades, pero para la gloria de Dios. Y hay una causa que voy a mencionar aquí ahora, un ejemplo claro de lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios 11, 29, 30. Nos dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esta enfermedad de los hermanos de Corintios, de la iglesia de Corintios, fueron adquiridas porque comían y bebían indignamente en la cena del Señor. Es por ello que adquirían enfermedades y muchos ya habían muerto. Tengamos cuidado, hermanos. Nosotros venimos a la cena del Señor todos los domingos y muchas veces por vergüenza, por el qué dirán, cenamos a pesar de estar en pecado. Hay que tener bastante cuidado con eso, hermanos, porque acá nos dice claramente que el que come y bebe indignamente, juicio come para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es un tema bastante difícil, hermanos, el que nosotros podamos estar en la cena y no cenar. ¿Pero qué sería lo más fácil? Lo más fácil sería pedir perdón. Si he ofendido a alguien, pedir perdón a Dios, si he ofendido a Dios, y reconciliarme con mi hermano. Eso sería, creo, lo más sencillo de hacer. Hermanos, sobre la oración hemos escuchado ya mucho a lo largo de nuestra vida cristiana. Sabemos para qué sirve, sabemos cuándo hacerla, sabemos y estamos conscientes de que debemos orar. Sin embargo, hay algo que nos impide. Quizá me levanté tarde, ya no pude orar en la mañana. Quizá dormí muy tarde y ya no pude orar en la noche. Quizá el trabajo me tiene agobiado día a día. El trabajo no me deja tiempo para orar. Examinémonos cada uno de nosotros. Veamos qué es lo que nos está impidiendo acercarnos a Dios en oración. O quizá es el pecado, quizá algún pecado oculto. O quizás simplemente pensamos de que ya no oramos porque no tiene ningún sentido orar, porque el Señor no responde nuestras oraciones. Eso sería muy triste, hermanos, porque nosotros leemos la Biblia, nosotros venimos aquí los domingos,
hemos hecho una confesión de fe. Nosotros hemos aceptado a nuestro Señor y Salvador, que es Cristo, pero aún así vivimos una vida cristiana, por decirlo así, mediocre. Y la oración, hermanos, es importantísima en nuestra vida diaria, así como el estudio de la palabra de Dios. Si nosotros no le damos la importancia de vida, si nosotros no hacemos hincapié en eso, vamos a estar fríos, o más bien tibios. Y a los tibios el Señor los vomita. Para terminar, hermanos, el Señor nos pide que oremos siempre, en todas circunstancias. En la carta de Pablo a los Romanos, en Romanos 12:12, nos dice que nosotros debemos estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y, como ya les mencionaba, constantes en la oración. Nosotros, hermanos, también no controlamos a Dios por medio de la oración. Recordemos en Lucas 22:42, cuando nuestro mismo Señor Jesucristo le pidió a Dios que aparte esa copa de Él. Pero al final le dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por último, dejar de orar significaría rebeldía ante Dios. Y en 1 Samuel 12:23 nos dice así que: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Oremos, hermanos, por cada uno de nosotros. Oremos por nuestros hermanos. Cada vez que podamos, vengamos los jueves a oración. Es un alivio ver cómo más del 33% de hermanos venimos los jueves a la oración. Si no tenemos tiempo, no podemos, el trabajo, los hijos, la familia nos impide, oremos en casa. Siempre por los motivos de oración de la iglesia, por los unos y los otros. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, sabemos que tú día a día nos vas instruyendo. Te damos gracias, Señor, porque hoy día nos has hablado de la oración. Y es algo que realmente nos desafía a nuestra vida de oración, a dedicarnos a la oración en todas las dificultades y circunstancias, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres. Y, Señor, también orar unos por otros. Gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta. Gracias, Señor, porque tu amor es inmenso. Gracias, Padre, porque a pesar de que no lo parece, tú siempre respondes nuestras oraciones y lo haces de la mejor manera para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que en cada uno de nosotros el Espíritu sea movido a orar día a día, en cada momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar a la práctica tu palabra, Señor, y lo que estamos aprendiendo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.